Hey amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gusto en saludarles. Gracias por estar conectados en una emisión más de su canal, La Mesa de Diálogo con Armando Moreno. El día de hoy tenemos un tema muy interesante relacionado a las finanzas. Refiere al pago de impuestos. En una revisión que se ha venido realizando durante casi 2 años, desde el inicio de la administración de Andrés Manuel López Obrador, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del sistema de administración tributaria, ha realizado las revisiones de adeudos de impuestos, sobre todo impuesto sobre la renta, de algunas empresas que no han pagado puntualmente, y refiere historiales desde hace 12 a 14 años, es decir, en sexenios de Felipe Calderón y en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Bueno, se abocaron a esta tarea para empezar a cobrar estos impuestos, y fíjese usted que hay información interesante, porque son cantidades estratosféricas de impuestos que se debían y que el gobierno ahora sí le exigió el pago de impuestos a todas estas empresas. Vamos a revisar una información precisamente en un portal de internet. Aquí está. Dice: nadie se le escapa al SAT. BBVA paga adeudo y Arcas Mexicanas recuperan, fíjese usted, recuperan 3,200 millones de pesos. Es una cantidad estratosférica, enorme de dinero, a los cuales no se pagaban estos impuestos y que no entraban a las arcas de Hacienda y Crédito Público. Este banco, BBVA Bancomer, llegó a un acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria, SAT, y finalmente terminó de pagar los 3,200 millones de pesos que adeudaba a las arcas mexicanas. Con esto se decidió finalizar los procesos que había iniciado relativos a diversos temas para el pago de impuestos sobre la renta. En un comunicado, la institución financiera indicó que se pagaron 2,200 millones de pesos en marzo y 1,000 millones de pesos apenas este 9 de septiembre. Los recursos pagados se refieren a cantidades complementarias en las obligaciones correspondientes a los ejercicios fiscales de 2006 a 2008. Fíjese usted, 2006 a 2008. Estamos hablando aproximadamente de 14 años. O sea, son ejercicios fiscales que no se habían pagado con correspondencia de tiempo, y mucho menos pues se habían rendido, estos impuestos. Quizás se rindieron algunos otros que no tienen nada que ver con el impuesto sobre la renta, pero lo que es cierto es que en el 2008 no se pagó en el ejercicio fiscal, ni tampoco se pagó en el 2006, 2 años atrás, y que el ejercicio fiscal obligaba a este banco, en su caso, pues a pagar estos adeudos que corresponden en obligaciones y responsabilidades fiscales. Seguimos informando a través de esta nota. Y de 2012 a 2015, es decir, ya en el sexenio de Enrique Peña Nieto, detalló el banco que realizó estos movimientos de estos ejercicios fiscales. Con este acuerdo terminarían las diferencias de criterio en materia del impuesto sobre la renta y se agiliza la recaudación de recursos tributarios por el SAT. Justo en este momento en el que el país requiere recursos fiscales por la difícil situación económica por la que atraviesa. Desde la llegada a la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, ha señalado que grandes contribuyentes adeudan impuestos, constantemente lo está anunciando en sus mañaneras, por lo que pidió que se pusieran al corriente, e incluso se habló hasta denuncias. Obviamente, si no pagaban sus impuestos, se interpondrían algunas denuncias, precisamente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en contra de estos deudores, y se procede de manera legal, jurídica, para recuperar en bienes y raíces, la cantidad que se está adeudando. Pero tienen la oportunidad estas empresas de negociar, irse a una negociación, ya sea
tiempos considerables donde tienen que pagar y en caso de que no paguen, bueno, vienen las órdenes de embargo, vienen las órdenes de aprehensión porque está constituido como un delito grave, ya que son situaciones meramente federales. Además, por lo que algunas empresas, aquí relata esta información, entre ellas, fíjese, Walmart no pagaba impuestos, IBM, esta empresa dedicada a la venta y distribución de computadoras, el grupo FEMSA, este grupo de Monterrey, superpoderoso económicamente, y el grupo Modelo, decidieron voluntariamente ponerse al corriente en sus adeudos. Es decir, que estas empresas, o los propietarios, o los encargados de estas empresas, se acercaron con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues para llegar a una buena negociación y así como yo le comentaba, negociar a través de ciertos tiempos considerables. Tal es el caso de esta institución financiera que empezó pagando sus impuestos en marzo de este año, que fueron 2.200 millones de pesos y que lo acaba de finiquitar en este mes de septiembre, otros 1,000 millones de pesos. Obviamente, pues se va a los ajustes dependiendo de los artificios fiscales de estas empresas a través pues de estos buffets fiscales que tienen para llegar a acuerdos y sobre todo el pago de impuestos y que estas empresas no sean embargadas por el gobierno. Pero mire, quiero darle un dato muy importante. En febrero del 2019, American Mobile, usted no la conoce por este nombre, por esta razón social, pero sí la conoce con el nombre de Telcel, quien es el dueño, Carlos Slim, pagó 8,090 millones de pesos inmediatamente. Se acercó y pagó para quitarse de problemas. Pero hay que recordar que Carlos Slim tiene algunos negocios muy importantes, como algunas constructoras, en donde en estos momentos está trabajándole bajo licitaciones al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Entre ellos hay alguna parte de estas empresas que están trabajando en el aeropuerto, otras que están trabajando en el Tren Maya y otras obras públicas que se estarían ejecutando y obviamente pues tiene alguna participación dentro de lo que es las licitaciones correspondientes y el pago o el blindaje de estas obras que son importantes para la generación y progreso del país. Fíjese, también otra de las empresas que se acercó a finiquitar sus impuestos fue la tienda de autoservicio Walmart. Walmart debía 8,079 millones de pesos, también retrasado por pagos de impuestos que no se hacían en años anteriores y finalmente terminó ya pagando sus impuestos, es decir, se puso al corriente. IBM de México, esta empresa que le comento que se encarga de distribuir computadoras, se encarga de darles mantenimiento, etc. Y está muy metida dentro de los gobiernos estatales, federales y municipales, en donde pues presta sus servicios con respecto a esta materia. Bueno, ellos debían 669 millones de pesos que obviamente tuvieron que pagar porque es uno de los requisitos que el gobierno exige para que estas empresas puedan trabajar como prestadores de servicios. Tuvieron que pagarlos, imagínense la cantidad. Claro, es menor con respecto a estas otras, pero es un dinero que es considerable, es mucho dinero, 669 millones de pesos. Y así como estas empresas que yo le comento, también como Minera de Fresnillo, pagó 4,500 millones de pesos también en impuestos. Es decir que la Secretaría de Hacienda está recuperando todos estos adeudos de impuestos sobre renta que de manera voluntaria algunas empresas están en estos momentos pagando. Es decir, no quisieron tener problemas con el gobierno de la 4T, de la Cuarta Transformación. Pero mire, fíjese, vamos a analizar esta situación que cuando llega López Obrador
exige a todas las empresas que paguen impuestos, sobre todo las que tienen potencial económico grandes como las que acabo de mencionar. Pero qué injusto era en sexenios pasados que, por ejemplo, empresas chicas, microempresas, medianas empresas, que los propietarios se hacían garras para pagar sus impuestos e incluso algunas se fueron a la quiebra por el alto costo de impuestos, que no alcanzaban a pagar seguro social, impuestos sobre la renta, impuestos sobre nómina, inversiones a largo y corto plazo. Bueno, todo esto lo que implica una empresa, mantener una empresa, y con todos esos débiles se ensañaban, les exigían, y si no había el pago correspondiente en los tiempos que deberían de pagar sus impuestos, sobre todo en los años fiscales que cerraban y no había esos pagos de impuestos, bueno, iban sobre de ellos y eran embargos, eran cerrarles los negocios en sí. Era una injusticia verdaderamente en materia fiscal. Es decir, cómo a los poderosos no se les cobraba los impuestos, y no es que debieran 1 millón, 2 millones, ni 3 millones, eran miles de millones de pesos los que se cobraban, pero claro, las relaciones públicas de estos propietarios con los políticos en ese entonces que estaban en turno, pues arreglaban entre ellos, y el coto de poder económico con el coto de poder político, pues se llevaban muy bien de la mano, ya que pues había una impunidad muy grande para este cobro de impuestos, en donde no ejercían en cierta manera los ejercicios fiscales de estos poderosos inversionistas, de estos empresarios fuertes, y sin embargo, pues ahora sí, como quien dice coloquialmente, toda la perrada que tenía empresas chiquitas o medianas empresas, a esos sí tenías que cobrar los impuestos, que curiosamente, que son, pues podría decir, millones de empresas que hay en México, chiquitas o medianas, que eran las que sostenían la economía de nuestro país. O sea, es decir, a volumen, ¿verdad? Se sostenía el cobro de impuestos de estas pequeñas empresas, y las minorías rapaces, que son muy reducidas, bueno, son las que se les condonaban en cierta manera estos impuestos. Pero bueno, llegó el 2018 y todo cambió. Todo parece indicar que se está recuperando estos impuestos en las arcas mexicanas, esperando que este dinero se ejecute precisamente para el bienestar de nuestro país, y sobre todo pues darle un gran potencial económico en todas las materias, en obras, salud, etc., etc. Pero bueno, eso lo decidirá el gobierno en sus haberes o quehaceres gubernamentales. Bueno, hasta aquí llegamos con este tema, agradecidos siempre por estar conectados con nosotros. Los invitamos a que se suscríbanse aquí, y si no están inscritos, ¿qué esperan? Denle un like, denle también, aprieten la campanita para que lleguen las notificaciones cada vez que subamos videos, y por favor, hombre, dejen su comentario, que esto es muy importante para nosotros saber cuál es su opinión. Por lo pronto me despido de ustedes aquí en la mesa de diálogo. Fíjense, aquí en la mesa de diálogo tenemos el tema. Hasta la próxima emisión.